Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir de estos presupuestos es que llegan pues sin ningún tipo de acuerdo, como acabáis de ver, llegan sin ningún tipo de consenso a esta Cámara. Por tanto, están elaborados por un gobierno en minoría, pero que se cree que tiene mayoría absoluta. El gobierno que tiene un concepto de diálogo que es el chantaje, o presupuestos o elecciones. Eso es lo que tenemos encima de la mesa. Y como ustedes me van a preguntar si vamos a presentar enmienda a la totalidad, ya les adelanto yo una cosa. Y miren, la única enmienda a la totalidad que ha presentado aquí ha sido la propia señora Guardiola, porque la que no ha aceptado ninguna de las propuestas de los grupos ha sido la señora Guardiola. Por tanto, ella solita, es la que ha enmendado, por lo menos de momento, su propio presupuesto. La señora Guardiola es la que ha presentado una enmienda a la totalidad a sus propios presupuestos. ¿Por qué? Porque no ha aceptado ni una de las solas propuestas que han presentado los grupos, por lo menos el mío. Porque además hay que recordar que estos presupuestos son los herederos de aquellos que provocaron el mayor fracaso de la señora Guardiola. Son la herencia de aquellos presupuestos que fueron fruto de otro chantaje a mi grupo parlamentario. Acuérdense, o retiran las enmiendas o retiran los presupuestos. Pues retiraron los presupuestos. Otro chantaje más. Ese es el talante de este gobierno. Esa es la capacidad de diálogo de este gobierno y de la señora Guardiola. Ese es el talante de la señora Guardiola. Pues a pesar de todo esto, de este gobierno soberbio e inestable, el Partido Socialista estuvo y ha estado. Que quede claro, estuvo y ha estado. Y por eso, por lealtad a Extremadura, hemos ofrecido alternativas a esas políticas y a un gobierno desnortado y sin rumbo. Y por eso, por responsabilidad, hicimos llegar al gobierno una serie de propuestas, que lo saben ustedes y la hicimos público. Nosotros no trazamos propuestas, no trazamos líneas rojas, como sí hace el gobierno de la Junta de Extremadura, como sí hace la señora Guardiola. Pues bien, ninguna de ellas, repito, ninguna de nuestras propuestas está recogido en el proyecto de ley que hoy se ha presentado en esta Cámara. ¿Para qué nos han hecho mandarles las propuestas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A qué viene este paripé? ¿Para qué? Es más, no solo no están recogidas, es que ni siquiera se han dignado a contestarnos, ni siquiera. Este gobierno está en minoría. Habría que preguntarle a mí, es más, incluso me gustaría que ustedes le preguntaran. Ustedes están en minoría. ¿No está dispuesto este gobierno a ceder en nada? Oiga, que están en minoría, que no tienen mayoría absoluta. Es que no están dispuestos a ceder en nada. En eso se basa la negociación, en ceder. Que no están en mayoría absoluta, insisto. El gobierno de la señora Guardiola no está dispuesto a ceder en absolutamente nada. Miren, nosotros este martes acudimos a una reunión de urgencia en Presidencia, este grupo parlamentario. Nos dijeron que no aceptarían en nada, nos pusieron excusas, como ya han escuchado ustedes públicamente, nada. Pero se comprometieron a mandarnos en ese mismo día una información adicional. Pues aún la estamos esperando, desde el martes, aún la estamos esperando. Por tanto, que no mientan más, que dejen de mentir. Ni quieren consenso ni quieren diálogo. Que dejen de mentir. Y ahora entendemos por qué no nos dan la información. Ahora lo entendemos aún más después de haber presentado los presupuestos. Y entre otras cosas, lo entendemos porque estos presupuestos están cuajados, están llenos de recortes. Recortes brutales en gestión forestal, después de los incendios que hemos vivido este verano. ¿Cómo pueden hacer eso? Recortes en agricultura, en infraestructuras, en vivienda. Eso es lo que nos han presentado hoy. Lo que pone de manifiesto que es muy difícil negociar con quien no quiere, como ya hemos visto, pero también con quien no conoce la realidad. Es muy difícil negociar así. Es fácil negociar unos presupuestos que reducen las políticas de agricultura en 40 millones de euros. Es fácil negociar unos presupuestos así. Es apostar por la prevención y la lucha contra los incendios, hacer un recorte en la Consejería de Gestión Forestal de 25 millones de euros. 25 millones de euros. En la consejería, además, que menos ejecuta. Es que no hemos aprendido nada en este verano con los incendios. No hemos aprendido nada. No ha aprendido nada este gobierno, el gobierno de la señora Guardiola. La gran apuesta de estos presupuestos debería ser la vivienda. Yo creo que todo el mundo lo sabe. La vivienda debería ser la gran apuesta. Pues nos encontramos con un crecimiento pírrico, muy por debajo del crecimiento del presupuesto, incluso perdiendo peso esas políticas.
Hay que recordar que en el último presupuesto socialista, las políticas de vivienda crecían en un 60% en el 2023. En un 60%. ¿Sabes cuánto crecen en este? Un pírrico, un irrisorio 1%. Esa es la apuesta que hace la señora Guardiola por las políticas de vivienda. De risa, de risa. Miren, estos presupuestos son unos presupuestos absolutamente chantajistas. Son unos presupuestos que son los presupuestos de la inestabilidad política y del bloqueo institucional. Son unos presupuestos pocos ambiciosos, llenos de recortes, como acabamos de ver, y que van a generar desigualdad entre renta y, lo peor, van a profundizar en el recorte, en el retroceso social y económico de esta tierra de Extremadura. Mire, son unas cuentas que se sustentan en algo muy grave y que sí nos perjudica mucho a los socialistas, que es la política fiscal. Por supuesto que sí. Dice aquí que eso es irrenunciable, dice la consejera. Es que la política fiscal que están llevando a cabo es una política fiscal absolutamente retrógrada, regresiva, injusta. Unos presupuestos que hacen una amnistía fiscal absolutamente a la carta de los más poderosos. La señora Guardiola se ha dedicado a repartir pases VIPs a las fiscales, a las jet set extremeñas. Eso es lo que recoge esos presupuestos. Con estos presupuestos el Partido Popular se niega de nuevo a restablecer el impuesto sobre el patrimonio. Oiga, que somos la única comunidad autónoma de todo el país en que los grandes patrimonios, las grandes fortunas no pagan impuestos. La única. Una de las comunidades con el PIB más bajo de todo el país. Y nos permitimos ese lujazo. Oiga, un poco de cabeza. En Extremadura es imposible, como dice la señora Manzano, es imposible aceptar las propuestas del PSOE. En el resto de las comunidades autónomas, este impuesto ya se aplica, incluso Madrid, la señora Ayuso lo está aplicando. Y esto es imposible aplicarlo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible aplicarlo en Extremadura? Y en otras comunidades, en el resto de las regiones, sí es posible. Ojo, insisto, incluso en Madrid se aplica. ¿Por qué es imposible hacerlo aquí? Porque eso es una línea roja, como dijo la consejera. ¿Por qué? Pues mire, ¿esto qué significa? ¿Qué significa, por ejemplo, no restablecer el impuesto de patrimonio? Pues que en una legislatura la señora Guardiola le va a regalar 24 millones de euros a las 1.200 personas más ricas de Extremadura. Eso es lo que significa. 24 millones de euros a 1.200 personas. Pero hay 7.000 familias que se han quedado sin la gratuidad de los comedores escolares. Eso es lo que significa. Estas son las prioridades de este gobierno, pero no se ha conformado con eso, sino que a partir de ahora se pretende hacer una política fiscal aún más grosera y más regresiva, quitando el impuesto a las eléctricas. ¿Y en qué se traduce esto? Es muy sencillo, cualquiera lo va a entender. Porque la señora Guardiola quiere inflar más las desproporcionadas nóminas de los directivos de las eléctricas a costa de las nóminas de los docentes de extremeños. Esa es la política fiscal de la señora Guardiola. Así de simple, eso es lo que supone la reducción de la ecotasa. Para las eléctricas y para los grandes patrimonios, si hay dinero, no hay problema. Ahí está la pasta, no hay problema. Pero para la familia y los docentes extremeños, no. Nada, no hay nada. Que se lo paguen ellos o que porque son unos peseteros. Acuérdese lo que decía la señora consejera de Educación. Eso es lo que decía. Por tanto, unos presupuestos chantajistas basados en una política fiscal retrógrada, injusta y cuajadas de privilegios. Pero miren, el gasto público no es mucho mejor. Porque ¿cómo es posible presentar unos presupuestos llenos de recortes a pesar de recibir las mayores entregas a cuentas de la historia? ¿Cómo es posible? Hoy se reciben 2.000 millones más en entregas a cuentas que cuando estaba el señor Montoro en el gobierno. 2.000 millones más. Pues sí, a pesar de la señora Guardiola y de su festín fiscal, tenemos los mayores recursos de la historia gracias, sí, al gobierno de España. Gracias, sí, a las políticas socialistas del señor Pedro Sánchez. Y a pesar de ello, este gobierno, el del Partido Popular, nos está llevando a una situación de retroceso económico y social sin precedentes. Y prueba de ello, muy sencillo, lo van a ver rápidamente, es que este presupuesto se ha creado, como ha dicho la consejera, con una previsión del crecimiento del PIB del 1,3%. Por frente a esto, el FMI para España tiene una previsión de crecimiento del 2%. Es decir, España crece la mitad de lo que lo hace Extremadura crece la mitad de lo que lo hace España. Y esto es muy preocupante.
Y los datos que nos han trasladado hoy, lejos de revertir estas políticas, van a profundizar más, mucho más, ese retroceso. Y lo hace tanto en lo económico como en lo social. De hecho, el peso de las políticas sociales ha sufrido un claro retroceso. En el último presupuesto socialista, en el 2023, 7 de cada 10 euros iban a política social. 7 de cada 10. En este presupuesto las políticas sociales han perdido un peso de 4 puntos. 4 puntos. ¿Cómo no va a ir peor nuestra sanidad y nuestra educación pública con este gobierno? Claro que sí, porque están perdiendo peso esas políticas. ¿Cómo no va a ser un caos el transporte educativo? ¿Cómo no va a ser? Por cierto, no hay recogido nada sobre el transporte educativo en los presupuestos. Nada, no se ha mencionado nada. Exactamente lo mismo ocurre con las políticas económicas. Exactamente lo mismo. En el presupuesto del año 2023, el 26,7% iba destinado a políticas económicas y a empleo. En cambio, en el presupuesto de la señora Guardiola, tan solo está destinado un 22,7%. ¿Cómo no vamos a ser los últimos en crecimiento de empleo? ¿Cómo vamos a crecer si en este presupuesto también se recortan las infraestructuras en más de 2 millones de euros? Y voy acabando. Por tanto, pedimos al Gobierno que deje de mentir, porque no quiere ni consenso ni quiere diálogo, y está más que demostrado. ¿Para qué querían nuestra propuesta si no han aceptado ni una de ellas? Ni una. En estos presupuestos les saldrá gratis la fiesta a los grandes patrimonios y a las grandes rentistas, pero las familias tendrán que seguir pagando el comedor escolar o la ITV, y los sueldos de los profesores seguirán sin homologarse. En estos presupuestos no se apuesta con firmeza, como ya hemos visto, por la política de vivienda que facilite el acceso o el alquiler. En estos presupuestos las grandes olvidadas son las infraestructuras y el fortalecimiento de nuestros servicios públicos. Estos presupuestos dan claramente la espalda al mundo rural, a los jóvenes, a la cooperación, a las políticas de igualdad. En definitiva, unos presupuestos absolutamente chantajistas, sin ambición, cuajados de privilegios para la YESET y que profundizan aún más en el retroceso social y económico de nuestra tierra. Nada más, si tenéis alguna pregunta. Yo le quería preguntar si van a presentar enmienda a la totalidad y si, a pesar de estos desencuentros, van a seguir sentándose a negociar. Con respecto a la enmienda a la totalidad, nosotros no vamos a hacer la irresponsabilidad que hacía el Partido Popular cuando estaba en la oposición en la legislatura pasada, que según terminaba esta rueda de prensa se iba corriendo a presentar una enmienda. Nosotros vamos a ver la letra chica. Sí le digo que, como acabo de decir, los números grandes no pintan bien, pero tenemos que ver los números pequeños. Por tanto, vamos a estudiarlo y vamos a verlo con detenimiento. No obstante, nuestras políticas, nuestras propuestas no están reflejadas. No, la política de vivienda no es una prioridad, las políticas para jóvenes no es una prioridad y las políticas fiscales son absolutamente injustas. Queríamos preguntarle por Almaraz. Sí. Hay rumores de que en la próxima reunión del martes 21, por parte de las eléctricas, que pidan una posible prórroga más allá de 2027. ¿Cree usted que habrá cambios? Ya lo dijo ayer nuestro secretario general, Miguel Ángel Gallardo. Para nosotros es una gran noticia. De hecho, él se ha ofrecido a intermediar con el Gobierno de España para que esas negociaciones lleguen a buen puerto. Nosotros es lo que venimos solicitando desde hace tiempo y ojalá sea así. Pues muchas gracias.